Y el título de este mensaje es Jesús, nuestro buen pastor. Jesús, nuestro buen pastor. Es interesante ver cómo el Dios de los cielos nos compara en el sentido espiritual como ovejas. Y el trato que Dios tiene con nosotros en el mundo espiritual, ¿verdad? Cuando estamos comenzando a acercarnos a Él y en esta vida cristiana, Dios nos compara ese trato, ese cuidado que un pastor le da a sus ovejas. Lo compara en nuestras vidas también. Y es interesante, yo digo, ¿por qué una oveja? ¿Por qué una oveja? ¿Por qué no lo compara con un perrito o con otra clase de animal? Y es que la oveja de por sí tiene unas características en su comportamiento que nosotros en el mundo espiritual, cuando comenzamos a relacionarnos con el Dios de los cielos, tenemos también. Isaías 58:11 dice, todas las versiones que voy a estar leyendo es Reina Valera, por si acaso, ¿verdad? Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová, ¿cuándo te va a pastorear? Siempre. Yo quiero que tú, con este versículo, ¿verdad? Comenzando, quiero que tú sepas y entiendas que el Dios de los cielos quiere pastorearte porque te ama. Pero tenemos que dejarnos pastorear porque Él sabe lo que necesitamos para alcanzar todas las cosas que necesitamos en la eternidad. Para todo lo eterno necesitamos a Dios que nos pastoree. El Salmo 23:1 también dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué te va a faltar si Jehová te pastorea? Nada. Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y a la vez que cuando yo escucho todas estas palabras, veo que el Dios de los cielos me está diciendo a mí que si yo soy su oveja, Él va a tener cuidado de mí, de todo lo que sucede en mi vida. Amén. Que la protección de Dios va a estar sobre mi vida también. Que todo lo que sucede en mi vida no pasa por mero hecho. Que hay un propósito por cual las cosas pasan. Y si pasa algo que yo no entiendo, no fue que pasó porque se lo olvidó a Dios, sino que Él lo permitió. Porque Él tiene cuidado. Porque yo soy su oveja y Él es mi pastor. Y Él está pendiente a mí como oveja suya que soy. Y fíjate, mira las características que tiene una oveja. Comparándolo, tiene muchísimas, ¿verdad? Tiene muchísimas, pero las características que yo pude resaltar en lo que se parece a nosotros con esa relación con el Señor. La primera, la oveja desde que nace no tiene buena visión. ¿Cuántos se acuerdan de la serie de Pastor Rafael Lisier, Visión? Me trajo a la memoria, cuando yo leí esta característica, me trajo a la memoria la serie Visión. Y como no tiene una buena visión la oveja, por la misma razón, la oveja no puede ver cuando hay un peligro cerca de él. No puede ver muchas veces, por las condiciones que haya en el ambiente, la ruta o el camino que debe seguir. También muchas veces no puede ver cuando, por ejemplo, viene un animal que se la quiere devorar. No la va a poder ver porque no tiene una visión corta, no puede ver bien. Por eso es necesario que tenga un pastor cerca.
para que la guíe cuando se vaya saliendo del camino, la pueda dirigir, para que cuando haya un peligro que ella no está viendo, el pastor pueda prevenir que no caiga en ese peligro. Si hay un animal que se la quiere comer, el pastor pueda defenderla. Por eso necesita un pastor que esté constantemente cuidándola, guiándola y protegiéndola. Otra característica que tiene la oveja es que no tiene un mecanismo de defensa. Y eso es increíble. Tantos animales que hay en el reino animal, ¿verdad? Tantos animales. Por ejemplo, el león. El león tiene garras. Tiene una mandíbula potente. Aún hasta las hormigas. ¿Cuánto no le pica una hormiga brava? Chiquitita. Y como duele eso. Tiene un mecanismo de defensa. O sea que el mecanismo de defensa no tiene que ver con tamaño. Sin embargo, la oveja no tiene ninguna. Y es interesante porque yo veo que en la Biblia, la palabra del Señor, Dios hace comparaciones con muchas cosas del reino de los cielos con animales. Por ejemplo, Dios mismo se cataloga como el león de la tribu de Judá. Amén. El enemigo, la serpiente antigua. También en Apocalipsis habla del dragón. Y así hace varias descripciones. Pero entonces a nosotros nos dice ovejas de su prado. Porque no tenemos un mecanismo de defensa. ¿Qué me quiere decir esto? Que la oveja nunca se va a defender cuando tenga un problema o una situación si no tiene un pastor cerca. Mira si es tan inofensiva la oveja que cuando le van a quitar la lana, cuando tiene exceso de lana, que el pastor tiene que cuidarla, estar pendiente al crecimiento de la lana, cuando la limpian con máquina o con cuchilla, ellas se quedan tranquilitas, ni se mueven, ni tan siquiera hacen resistencia. No hacen ningún tipo de movimiento, ni huir, nada, ni se trancan, simplemente ellas se dejan hacer lo que sea. Y es interesante, ¿verdad? Cuando yo hablando esto de limpiar la lana de las ovejas, el exceso de lana, hay un versículo que habla sobre esto, Isaías 53, versículo 7. Esto haciendo referencia a Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! El Dios de los cielos, el que murió por ti y por mí, tomó una actitud de oveja en aquel momento, cuando le estaban clavando en la cruz, cuando le estaban haciendo todas esas cosas por ti y por mí, para que pudiéramos ser salvos. No abrió su boca. Se supone que tú y yo en este crecimiento espiritual podamos llegar a un nivel que pudiéramos tener esa actitud como oveja. De que cuando nos ataquen y nos digan, no responden nada. Deja que sea Dios el que saca bandera por ti. No te ponga a pelear. Eso es una actitud digna de imitar de Jesucristo. Otra característica que tiene la oveja es que aprenden a desarrollar una audición increíble. Le falta vista, pero tienen unos oídos a un nivel extremo. Tanto así que puede por 4 o 5 millas el pastor, que realmente es la oveja de ese rebaño, puede llamar a la oveja por su nombre. Y ellas le responden. Y aún una persona puede imitar la voz, pero su oído es tan tremendo que puede identificar que ese no es el pastor. Aún teniendo un metal de voz sumamente parecido. Y es increíble, yo estaba viendo mientras hacía esta predicación, una persona
que era dueño de un rebaño de ovejas, le dice: párate aquí y llámalas de esta manera. Y la persona allí, fajado, gritando, mira, y las ovejas, nada que ver. De momento se paró el pastor al frente del portón, abre la puerta, ¿verdad? Y las llama. Y de momento una de ellas levanta la cabeza de todo el rebaño así: mira. Y dijo: ese es el pastor, ese está llamando. Y a la que una miró, todas miraron y todas comenzaron a caminar con él y le seguían para donde quiera que él se movía. Las ovejas le seguían. Yo, qué impresionante cómo esa persona, llamando a su oveja, no le hicieron caso. Sin embargo, se paró el pastor, teniendo un metal de voz muy parecido, y ellas pudieron identificar quién era el pastor que le estaba hablando, quién no era el pastor. San Juan 10, versículo 2, voy a leer hasta el 4, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí mismo en el capítulo 10, versículos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz. Ese es Jesús hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy mi vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me la arrebatará de mi mano. Volvemos en este versículo, podemos volver a ver cómo Dios, cuando es tu pastor, te cuida y te protege. Mira cómo él termina al final ese versículo: nadie me la arrebata de mi mano. Con la autoridad que él lo dice, nadie me las va a sacar de mi mano. Si son mías, nadie me las saca. Y a mí me llama la atención mucho porque, hablando esto de la audición, porque 2 Corintios 5:7 me trajo a memoria esto, y es que dice que por fe andamos, no por vista. Mira si eso no es una característica de las ovejas: aprender a escuchar en lugar de ver. Se aprende más escuchando que mirando. Por lo menos en esto de la palabra del Señor, a veces es necesario que nosotros escuchemos más. Es impresionante ver cómo el Señor trata con nosotros. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Ves que es necesario escuchar más? Porque la fe, tú quieres crecer en fe, estudia la palabra y léala en voz alta, escucha las predicaciones, escucha alabanzas del Señor, música que te ministre a tu vida, para que veas que tú vas a crecer en fe. Quizás no vas a tener una fe que tú le digas a ese monte y muévete y échate al mar, pero yo estoy seguro que la fe, vas a tener una fe inquebrantable, creyendo en el Hijo de Dios. Yo sé que eso va a pasar, eso Dios lo va a poner en tu vida. Las ovejas necesitan un rebaño y un pastor. Ya como se lo dije, la oveja no puede ser independiente. La oveja necesita a alguien que la cuide, que la paciente, que la bañe, que la nutra. Tú no puedes vivir lejos de Dios. No es solamente, es bueno que tú tengas un pastor en la iglesia que te cuide, que te dé, ¿verdad?, el alimento que Dios va a poner en sus manos. Pero también tú tienes que tener una relación con el Dios de los cielos. Tú no puedes depender solamente que el pastor lo haga. Tú también tienes que buscar acercarte al Dios que te amó. ¿Sabes por qué digo esto? Porque puede haber personas aquí que llevan 10 años en la iglesia y están alejados de su pastor, porque no han procurado fortalecer esa relación con el Dios de los cielos.
Ya su relación se ha convertido en una monotonía, en algo tradicional. Es necesario que tú mantengas esa llama ferviente e intimidad con el Dios de los cielos. Eso es necesario en este tiempo. Eso no puede ser algo que tú negocies. Cada vez que yo tengo la oportunidad de tocar algo importante en la obra del Señor, que me dan un momento para hablar de la palabra del Señor, siempre trato de tocar lo que es la intimidad, porque eso es lo que te va a fortalecer, eso es lo que te va a mantener firme. Mientras hacía esta predicación, seguí tocando puntos de que tienen que ver con las ovejas y encontré algo bien interesante. Una oveja que se perdió, que se perdió en el 2004 y dice, se llamaba Shrek, por eso que me río. Se llamaba Shrek, como el muñequito de muñequitos de eso. Y se perdió en el 2004. Alcanzó a tener hasta 27 kilos de lana, porque no tenía un pastor que la cuidara y la limpiara. Podía hacer hasta 20 trajes con la lana que le sacaron. ¿Qué pasó? Estaba a punto de enfermarse, porque el exceso de lana le obligaba, le generaba como una especie de obstrucción en la vía urinaria, y también insectos podían vivir en ella, y eso le causaba infecciones también. Adicional a eso, el peso de la lana era tanto que le dobló las pezuñas del peso que tenía. No se podía parar casi, por ende no podía buscar comida, y sobrevivió de milagro. Se tardaron 45 minutos en sacarle la lana que tenía. Pero ella no fue la mayor. La otra que se perdió fue Chris, que tenía 42 kilos. 42 kilos también. Y le pasó lo mismo. Obstrucción en la vía urinaria, insectos en la lana. Estaba casi ya moribunda. No podía levantarse, las pezuñas las tenía totalmente. Cuando tú ves la foto de esa oveja, era bien triste como estaba. Todo porque se perdió del camino. Se perdió, se salió del rebaño y ahí tuvo ese problema. Yo me imagino ese pastor cuando encontró esa oveja perdida. Cuando la encontró, verla, Cris. Después de 6 años perdida, Cris, vamos a limpiarla. La metió en su rebaño nuevamente, la limpia, le quita la lana, le cortan las pezuñas, la ponen otra vez como se supone que estuviera. Yo me imagino la compasión y el amor que tenía ese pastor trabajando con esa oveja. Mateo 9:36 dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaba desamparada, dispersa como ovejas que no tienen pastor. Ese era Jesús hablando. Como ovejas desamparadas. Así estaba Cristo. Y así muchas veces estuvimos tú y yo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Pues así mismo como Cristo, al encontrarse con el Dios de los cielos, le suplió todo lo que necesitaba. Cuidado, protección, alimento. Así mismo Dios promete ser contigo si tú te dejas pastorear por Él. Suplir cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando yo digo suplir necesidades, no es que te va a dar todo lo que tú pidas. Te va a dar lo que Él sabe que te conviene y lo que te va a hacer bien. Porque Él es tu pastor y Él te ama y te va a dar conforme a lo que tú necesitas. Mira, no solamente decir eso. Si tú miras, vamos a ver la historia de la Biblia. Cuando tú ves el pueblo de Israel, cuando esas personas estaban en el desierto, su pueblo, el Señor todo el tiempo le suplió las necesidades de esa gente. Hasta cosas que yo
pasan por la mente de uno y dice, wow, hasta allá Dios le dio a esa gente. Sus vestiduras no se deterioraron. Caminaban con los mismos zapatos. Cuando llegaba la noche, le ponía una columna de fuego para que siguieran, para que no se perdieran del camino. Cuando estaba de día, le ponía una nube. Le daba maná del cielo, le suplía todo. Y aun cuando se quejaron, le dio codornices también. Si Dios hizo eso en su pueblo, ¿tú crees que no lo va a hacer contigo también? Tenemos que aprender a confiar que el Dios de los cielos es nuestro pastor, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger, que Él nos va a suplir todo. Pero tenemos que creer eso, tenemos que vivir creyendo. El Salmo 23, que lo toqué al principio, pero ahora lo voy a tocar hasta el versículo 4. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Volvemos a ver lo mismo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo leo este salmo y ya yo me lo sé de memoria desde que yo tenía 7 años. ¿Y sabe por qué me lo sé de memoria? Porque yo tenía una bisabuela que era la única cristiana que estaba en mi familia para aquel tiempo. Y mi bisabuela me sentaba todos los días y me decía, si tú te aprendes esto, te va a ir bien en la vida. Y me hizo sentarme a aprenderme el Salmo 23. Y yo todos los días dije, ¿ya te aprendiste los 2 versículos? Y yo, no sé, dímelo. Y así, no se lo olvidaba que tenía que aprenderme el Salmo 23, porque ella decía, si tú aprendes a confiar en este verso, tú vas a vivir bien, te va a ir bien. Y me lo explicó. Me decía, Jehová, si tu Dios, que es Dios, Jehová, es tu pastor, nada te va a faltar. Aprende a poner a Dios primero en todo. Una bisabuela con 7 años explicándome eso a mí, en una escuela bíblica en casa de mi bisabuela. Y doy gloria a Dios por ella. Doy gloria a Dios por ella, porque por causa de ella llegué yo. Llegó mi abuelo y mi abuela. Después llegó mi mamá, mi papá, y por ahí siguieron llegando todos. Por ella, por una que creyó. Vamos a explicar esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primer versículo, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces tengo que dejar que Dios me pastoree. Que si es mi pastor, tengo que dejarme que me pastoree. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Yo oigo esto y me trae a memoria que me va a traer paz a mi vida. Dejando que la voluntad de Dios se mueva en mi vida y yo someterme a esa voluntad. Porque Jehová es mi pastor, me va a guiar. Él sabe lo que me es bien. Y si yo me dejo llevar por lo que Él dice, va a traer paz a mi vida. Va a haber protección. Amén. Oye, y cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es para guiar. Pero si te desvías también la sabe usar el pastor para que te muevas para el camino. Y el callado también es para jalarte, para que sigas obedeciendo a donde tienes que moverte. O sea que eso me habla a mí también de corrección. Que por amor me va a corregir. Que por amor me guía. De que no es que yo voy a permitir hacer, Él me va a permitir hacer todo lo que yo quiero, aún en su obra, porque yo lo amo y Él me ama. Y porque yo lo amo me va a hacer lo que yo quiera, no. Él te va a guiar a tu propósito, a lo que fue, lo que Él te llamó. Pero tú tienes que dejarte pastorear. Fíjate, hay una técnica, mientras hacía esta predicación me llamó mucho la atención. Y es una técnica que no es muy popular en lo que es el pastoreo. Porque es una técnica que le causa mucho dolor a los mismos pastores. ¿Por qué? Porque los pastores aprenden a generar ese vínculo con las ovejas. Terminan siendo bien cercanos al pastor. Y esta técnica
es cuando se utiliza cuando ya no quedan más remedios, no quedan más recursos que hacer con una oveja que no obedece. La oveja brinca, se sale del redil. Cuando están guiándola, se sale del camino, vuelve, le enseña, le instruye, le dice cuándo tiene que comer. Ella no quiere comer cuando quiere, cuando se le da, ella quiere comer cuando ella quiere. La oveja brinca y está todo el tiempo en una forma incorrecta de comportarse. El pastor constantemente está con el cayado, con la vara, dirigiéndola, pero llega un momento en que él se da cuenta que si no toma otra acción, tarde que temprano puede hasta costarle la vida a la oveja. ¿Sabe qué le hace? Le quiebra la pata para que no salte, para que no brinque, para que no camine. La deja inmóvil. ¿Y sabe por qué le duele al pastor? Porque para el pastor es una oveja amada. Y muchas veces se le hace eso a una oveja que es adolescente o niña, o niño, que es un bebé. Se le quiebra la pata para que aprenda desde pequeño a cómo debe caminar y cómo debe comportarse. Y eso al pastor le duele. Pero ¿qué pasa? Una vez el pastor quebranta o rompe esa patita, es una carga doble para el pastor también. Porque entonces tiene que cargarla. Se la tiene que llevar en el cuello. No sé si ustedes han visto el cuadro del pastor de Jesús con la oveja en el cuello. Es eso. Tuvo que quebrarle la pata a esa ovejita. Y tiene que cargarla. Tiene que dormir con ella. Tiene que alimentarla. Tiene que bañarla. Él personalmente, constantemente se cuida. Y se tiene que ocupar también del rebaño. O sea que es una doble carga para el pastor, pero por amor lo hace. Por amor lo hace. La alimenta, la baña. Cuando ya la oveja aprende la lección y ya está curada, ¿sabes qué? Muchas veces cuando el pastor llama al rebaño de afuera, casi siempre la primera que levanta la cabeza es ella. ¿Sabe por qué? Porque fue la que pasó más tiempo con él. Conoce con más detalle la voz de su pastor. Y muchas veces esa es la que dirige a las demás ovejas luego. Cuando el pastor llama, le dice el nombre que sea, la primera que levanta la oveja es la que fue quebrantada cuando niño, que se le enseñó a caminar aparte, diferente, se la alimentó directamente. Cuando todas las demás ven que ella levantó la cabeza, dice, ella está oyendo la voz del pastor. Y la siguen a ella. Qué tremendo. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios nos deja pasar esas situaciones en nuestra vida. Hay veces que Dios nos ha dejado caminar, ¿verdad? Ha permitido, a veces nosotros nos apartamos. Y hay veces que Dios tiene que quebrantarnos. Porque cuando nos quebranta, es que como que la intimidad con el Señor aumenta. Es ahí cuando tú te vas de rodillas todos los días porque estás esperando una contestación del Dios de los cielos. Cuando estabas bien no lo hacías. Entonces a veces Dios tiene que quebrantarnos para que podamos acercarnos a Él. Y ahí es que comenzamos, ahí es que se comienza a tú discernir la voz de Dios en el quebrantamiento. No es en el tiempo de gozo, es en el tiempo de lágrimas, de sufrimiento. Ahí es que tú ves a Dios, ahí es que aprendes a conocerlo. Hay muchas veces, miren, hay veces que, como dije ahorita, hay veces que uno puede estar en la iglesia y está apartado de Dios. Y hay veces que tú dices, ¿por qué esto me está pasando, Señor? Mira, a veces que Dios está tratando de llamar tu atención. ¿Hace cuánto tú no oras como orabas cuando te convertiste? ¿Hace cuánto tú no le hablas a la gente de Cristo como el día que conociste al Señor y te llenó de su presencia y su espíritu? Que no hablas con ese gozo, con ese fervor de la palabra de Dios. ¿Hace cuánto no te llama a orar? Buscar su presencia. Ahora lo haces porque tienes que hacerlo, no porque realmente deseas pasar tiempo con aquel que amó tu alma. Tú puedes estar
10 años en la iglesia, y si has perdido eso, estás apartado. Mi llamado en esta hora es que aprendas a confiar en el Señor. Si Él es tu pastor, Él tiene cuidado de cada una de las cosas que pasan en tu vida. Necesidades, protección, Él promete darte, sustento, el cuidado, todo, pero deja pastorearte por Él. Deja que Él sea el que guíe tus pasos. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a dejarte guiar por su Espíritu. Hay que morir a ese orgullo y dejar que sea Él que nos pastoree. Y si en esta hora también quiero decirte, si tú estás apartado por la razón que sea y tú sientes que la voz de Dios está hablando con tu corazón, es porque eres oveja, porque estás aprendiendo a escuchar su voz. Y cuando yo siento que el corazón se me está saliendo, yo siento algo distinto, es porque sabes que es Dios el que te está hablando, tu pastor, y tú como oveja responde a la voz de Él. Amén. Pues vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Si hay alguien que necesita oración, el altar está abierto. Si tú necesitas reconciliarte con el Dios de los cielos, el altar está abierto. Como dije, no tiene que ser persona que lleva 5 o 6 años, puede llevar 20 y estar apartado en la iglesia. Esto es un momento de tú con Dios. De tú con Dios. Tú puedes pasar al frente y orar ahí, decirle al Señor, yo necesito revivir esa intimidad contigo. Yo necesito revivir ese fuego. Y si en este momento tú no has aceptado a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, y tú estás sintiendo que ese corazón se está saliendo, es porque te está llamando tu pastor. Tu pastor te está llamando a que vuelvas a redil, que vuelvas a casa, que vuelvas a casa. Él lo que quiere es cuidarte y darte una vida nueva. Quiere prosperar todas tus cosas. Y cuando digo prosperar, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todas las áreas de tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, porque nos has llamado, Padre Santo, a que confiemos en ti, sabiendo que tú eres nuestro pastor, que nada nos va a faltar, ni cuidado, ni protección, ni sustento. Tú eres un Dios fiel, Padre mío, y así lo prometes en tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos para que seas tú el que guíe nuestros pasos, Padre Santo y Padre bueno. También te pido, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que por alguna razón, Padre Santo, por alguna razón podemos habernos apartado en nuestra intimidad contigo, Señor. Aunque llevamos un tiempo de seguir buscándote, quizás en la iglesia, pero ese tiempo de intimidad ya no es el mismo que era antes, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú revivas esa llama en nuestras vidas, Padre Santo. Como fuego que nos quema, Padre Santo, ante tu presencia, mi Dios. Confiamos en ti y sabemos, Señor, que tú has de perfeccionar esta obra preciosa que ya comenzaste en nosotros, Señor. Te amamos, Padre Santo, y te damos las gracias por dejarnos ver cuánto nos ama, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.